Nací y crecí en Austin, una ciudad llena de vida y cultura, pero lo que realmente marcó mi viaje fue mi trabajo como encargado de seguridad. Desde que recuerdo, siempre he sentido que Dios me había contratado para este papel y he disfrutado cada momento de esta labor. Hay una persona, Gary, a quien siempre llamo cuando necesito a alguien en el equipo. Ha trabajado conmigo durante más de 14 años y su experiencia y dedicación son invaluables. Un día me asocié con una empresa de seguridad para asumir un nuevo contrato que prometía un salario bastante atractivo. La única traba era que la propiedad estaba ubicada a unos 80 kilómetros de la ciudad, en medio de la nada. Sin embargo, decidí ir a inspeccionarla de inmediato. Mientras conducía hacia la iglesia, me sentí rodeado por la densa vegetación, como única entrada y salida que me hizo sentir algo inquieto desde el principio. Al llegar, me encontré con una iglesia que parecía haber sido dejada de lado por el tiempo. La estructura estaba rodeada de postes y una extraña sensación se apoderó de mí. El lugar tenía una atmósfera espeluznante. La última empresa de seguridad había dejado el puesto, y al observar los alrededores noté signos de vandalismo. Las escaleras estaban rotas, botes de pintura volcados y pintura derramada por doquier. Era evidente que el lugar había estado deshabitado durante más de 20 años y parecía que alguien estaba tratando de reconstruirlo, pero de una manera inquietante. Algunos de los contratistas que habían trabajado allí antes comentaron que objetos religiosos habían sido arrojados y que uno de ellos había golpeado a un compañero en la nuca. Se sentía como si alguien estuviera intentando sabotear sus esfuerzos. La atmósfera era espeluznante y no tenía duda de que necesitaba seguridad. Lo más inquietante fue descubrir que una de las máquinas había sido lanzada fuera de la iglesia, pero lo extraño es que parecía haber sido arrojada desde adentro. Era como si alguien hubiera forzado la salida, pero no la entrada. Decidimos aceptar el trabajo a pesar de las inquietudes, ya que la paga era buena y mi socio estaba de acuerdo. Sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse. El primer guardia que asignamos tuvo un incidente. Quedó atrapado en la iglesia porque la puerta no se abría. Decidió dejar el trabajo a mitad de su turno. El segundo guardia también tuvo su propia experiencia aterradora. Sintió que algo lo tocaba y se fue en medio de la noche. Cuando hablé con el tercer guardia, él no creía en fantasmas y aún así también abandonó su puesto. Las luces del baño comenzaron a encenderse y apagarse sin razón aparente. Las puertas se atoraban y se escuchaban voces que venían de la nada. La situación se volvió tan extraña que decidí que necesitaba a alguien más en el equipo. Le pedí a Gary que viniera, pensando que su experiencia podría ayudar a poner fin a la locura que estaba ocurriendo. Gary aceptó y juntos nos dirigimos a la iglesia. Al llegar, la sensación de inquietud era palpable. La iglesia, que alguna vez fue un refugio espiritual, ahora estaba rodeada de árboles altos y oscuros. Había escuchado historias sobre el lugar, pero mi experiencia en seguridad me llevó a pensar que tal vez eran solo rumores. A la mañana siguiente, le conté a Josh, un compañero de trabajo, lo que estaba sucediendo. A pesar de mis advertencias, él decidió quedarse. La primera noche todo parecía tranquilo, pero Josh me relató que había escuchado pisadas y el llanto de una mujer, aunque no le molestaron demasiado. La segunda noche, cuando Josh se fue, me quedé solo. Comenzó a suceder lo inesperado. Eran alrededor de las 11:30 de la noche cuando sentí la necesidad de ir al baño. Mientras caminaba, las luces comenzaron a parpadear. Pensé que era un problema eléctrico, pero al escuchar rasguños, me helé. Alumbré con mi linterna y eso fue cuando escuché un golpe en la pared detrás de mí. Intenté abrir la puerta, pero estaba atascada. La situación se volvió cada vez más aterradora. Finalmente logré abrir la puerta, pero no antes de sentir una presencia amenazadora detrás de mí. Una figura oscura, casi imponente, parecía disfrutar de mi miedo.
Era como si estuviera riéndose de mí, y vi su sombra encapuchada en la penumbra. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas, mientras luchaba por liberarme de la situación. Finalmente, logré salir del área de las bancas y corrí hacia la puerta. Cuando llegué, sentí una presión empujando la manejilla, como si alguien estuviera tratando de mantenerme adentro. Con todas mis fuerzas empujé la puerta y logré salir. Me senté afuera recuperándome del susto, con el corazón acelerado y respirando con dificultad. Al mirar hacia abajo, noté como una marca en mi tobillo, como si una mano hubiera intentado atraparme. En ese momento, sabía que necesitaba salir de ahí. Llamé a Josh y le pedí que viniera a buscarme. Ya no podía quedarme más en ese lugar. Fue una experiencia que nunca olvidaré, a pesar de que Gary había estado en situaciones peligrosas en el pasado. Incluso él se sintió inquieto cuando escuchó lo que había pasado. La iglesia, que había sido un símbolo de fe, se había convertido en un sitio de terror, y su historia, lejos de ser solo un relato de vandalismo y abandono, se había entrelazado con algo más oscuro y perturbador. Con el tiempo, comprendí que algunas historias están destinadas a permanecer en la penumbra y algunas experiencias deberían permanecer inexploradas. La experiencia en la iglesia me dejó con una sensación de inquietud que persistió mucho después de que me fui, a pesar de que había regresado a la seguridad de mi hogar en Austin. Mi mente seguía volviendo a esos momentos aterradores. La figura oscura que vi, los ruidos inexplicables y la sensación de ser observado no se desvanecieron, como si una sombra hubiera quedado atrapada en mi memoria. Me encontraba constantemente revisando mi entorno, como si esperara que algo similar ocurriera de nuevo. Pasaron algunos días desde aquel incidente. Gary y yo decidimos que era hora de regresar a la iglesia, esta vez con un enfoque diferente. Quería descubrir más sobre la historia del lugar. Hablé con algunos locales, quienes compartieron relatos sobre la iglesia y su pasado. Me enteré de que había sido construida por misioneros españoles en el siglo XVIII y había sido un lugar de culto y refugio para muchos. Sin embargo, con el tiempo el pueblo se desmoronó y la iglesia fue abandonada, dejando tras de sí un legado de misterio y tristeza. Algunos de los habitantes del área afirmaron que en ocasiones se podían ver luces en el interior de la iglesia durante la noche, y otros mencionaron haber escuchado cantos y susurros. Había leyendas sobre espíritus que vagaban por el bosque circundante, protegiendo lo que alguna vez fue un lugar sagrado. La idea de que la iglesia pudiera estar habitada por algo más que ecos del pasado comenzó a tomar forma en mi mente. Decidí que necesitaba más respuestas, así que volví a la iglesia una semana después, esta vez acompañado por un grupo de amigos que compartían mi interés por lo paranormal. Equipados con cámaras, grabadoras de voz y linternas, nos dirigimos a la iglesia al caer la noche. La atmósfera era tensa y todos sentíamos una mezcla de emoción y miedo mientras nos adentrábamos en la oscuridad. Una vez dentro, comenzamos a explorar el lugar. La penumbra se apoderaba de cada rincón y el crujir de la madera debajo de nuestros pies resonaba en el silencio. Comenzamos a grabar preguntando en voz alta si había alguna presencia con nosotros. La idea era captar algo o cualquier señal que indicara que no estábamos solos. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más frío y denso. Después de un rato, comenzamos a escuchar lo que parecían susurros, apenas audibles, pero lo suficientemente claros como para que todos nos miráramos con inquietud. Las cámaras grababan, pero no estábamos seguros si nuestras voces se escuchaban por encima de los murmullos. Cuando revisamos las grabaciones más tarde, encontramos fragmentos de sonidos que habían percibido en el momento. Algunos eran risas suaves, otros eran sollozos. La sensación de que algo nos estaba observando se intensificó. A pesar del miedo, decidí que quería quedarme un poco más y experimentar el lugar en su totalidad. Mis amigos estaban de acuerdo en que sería una buena idea hacer una vigilia. Nos sentamos en un círculo en el centro de la iglesia, encendimos algunas velas y comenzamos a meditar, tratando de conectar con la energía del lugar. Al hacerlo,
sentí una presencia más fuerte que antes. Era como si el ambiente estuviera cargado de emociones de años pasados. De repente, una de mis amigas gritó. Todos nos volvimos hacia ella y vi su rostro pálido mientras señalaba hacia el altar. Allí, entre las sombras, había una figura vagamente definida, una especie de luz tenue que parecía pulsar. Nos quedamos paralizados por un momento. El tiempo se detuvo. La figura parecía moverse lentamente, como si estuviera tratando de comunicarse con nosotros. En lugar de huir, decidí que debíamos acercarnos, aunque el miedo me retenía. Con el corazón latiendo con fuerza, nos acercamos al altar. La figura se desvaneció, pero el aire se volvió más frío y pesado. Fue entonces cuando escuchamos un fuerte golpe. Miramos hacia atrás y vi como una de las puertas de la iglesia se había cerrado de golpe, como si una ráfaga de viento lo hubiera empujado. La tensión se volvió palpable y decidimos que era hora de salir. Al salir, mis amigos y yo nos miramos compartiendo la incredulidad de lo que acabábamos de experimentar. La iglesia, que había sido un lugar de trabajo y de sosiego, se había transformado en un sitio de conexión con lo desconocido. Regresamos a casa con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que algo más había en ese lugar. Con el tiempo, mi percepción sobre la seguridad cambió. Aprendí que hay fuerzas y energías que trascienden nuestra comprensión. La experiencia no solo me hizo más cauteloso en mis trabajos de seguridad, sino que también me llevó a explorar el mundo de lo paranormal con más profundidad. Me convertí en un investigador aficionado, buscando respuestas y entendimientos de lo desconocido. Las historias de la iglesia se convirtieron en una parte integral de mi vida. Con el tiempo, decidí compartir mis experiencias a través de un blog. Escribí sobre la iglesia, las leyendas que la rodeaban y aquellas noches inquietantes. Me di cuenta de que muchas personas habían tenido experiencias similares en lugares que consideraban embrujados, y encontrar un espacio para compartir y discutir estas historias se volvió liberador. La iglesia y su misterio se convirtieron en un símbolo de conexión, no solo con lo sobrenatural, sino también con la historia y la comunidad. A través de cada relato compartido, sentí que estaba contribuyendo a una narrativa más grande, en la que la curiosidad y la valentía se entrelazaban, con el deseo de entender lo que no podemos ver. La experiencia me transformó y aunque la iglesia seguía siendo un lugar de misterio, también se convirtió en un recordatorio de que, a veces, lo desconocido puede ser más fascinante que aterrador.